Este hombre controlaba el 90% del petróleo de Estados Unidos, y cuando el gobierno destruyó su imperio para detenerlo, se volvió aún más rico. Esta es la historia de John D. Rockefeller, el empresario más odiado de América que se convirtió en el primer billonario del mundo. 8 de julio de 1839, Richford, Nueva York. Un bebé nació en medio de la pobreza. Su nombre era John Davidson Rockefeller. Su madre, Eliza, era piadosa, devota, una bautista ferviente que creía en la honestidad, el trabajo duro y en Dios. Su padre, William, no creía en ninguna de esas cosas. William Avery Rockefeller, conocido por los vecinos del pueblo como el Diablo Bill, era un fantasma, un estafador. Se disfrazaba de vendedor viajero para ocultar una realidad mucho más oscura. Papá, ¿a dónde vas? ¿Cuándo regresas? Negocios, hijo, negocios importantes. Eso era la crueldad en persona. Bill vendía agua de colores como cura para el cáncer a moribundos. Fingía ser sordomudo y mendigo para escuchar conversaciones de rancheros a escondidas y usar sus secretos para estafarlos después. No solo quería su dinero, quería verlos perderlo todo, y trataba a su propia familia de la misma forma. Así mero, yo engaño a mis hijos siempre que puedo, quiero afilarlos. Un día el Diablo Bill sentó al joven John en una silla alta. «Salta, hijo, yo te agarro». El niño saltó. El padre se echó para atrás. John cayó al suelo. «Recuerda, nunca confíes completamente en nadie, ni en mí». Esa fue toda la educación de John. La confianza es debilidad. El mundo es un campo de batalla, y si no eres el depredador, eres la presa. En 1849, el diablo llevó su filosofía al extremo. Acusado de agresión sexual y bajo creciente escrutinio público, huyó a Canadá y desapareció por completo. Adoptó un nuevo nombre, Dr. William Livingston. Se casó con una segunda mujer mientras todavía estaba casado con Eliza y vivió una doble vida por décadas. Abandonó a la familia sin un centavo. Y John nunca lo olvidó. A los 16 años, se convirtió en el hombre de la casa, calmado, intenso, obsesionado con la única cosa que nunca mentía, los números. Se inscribió en un curso de contabilidad de 3 meses. Consiguió trabajo como asistente contable, ganando 50 centavos al día. Era meticuloso hasta la neurosis, registrando cada centavo que ganaba o gastaba en un pequeño libro rojo que llamaba el Libro Mayor A. A los 20 años, había ahorrado $800 a pura austeridad. Pero para entrar al mundo de los negocios de verdad, necesitaba más. Entonces hizo algo que probablemente lo destruyó por dentro. Le pidió dinero a su padre. El Diablo Bill aceptó prestarle $1000, pero fiel a su estilo, le cobró al propio hijo 10% de interés y le advirtió que podría exigir el dinero de vuelta en cualquier momento, solo para mantenerte afilado. John no discutió. Tomó el dinero y formó una sociedad con un hombre mayor y establecido llamado Morris Clark. Empezaron como comerciantes de productos agrícolas, vendiendo frijoles, carne de puerco y avena. Era seguro y estable. Entonces llegó 1859, el descubrimiento de petróleo en Pensilvania. El mundo de repente estaba ahogado en oro negro y Cleveland se convirtió en la capital de las refinerías. John, ese negocio del petróleo es un caos, es una apuesta. La gente siempre va a necesitar comer. Quedémonos con lo que tenemos. No, no entiendes. La gente siempre va a necesitar luz en la oscuridad. El petróleo es la luz. Contra el juicio de Clark, contrataron a un químico brillante llamado Samuel Andrews y construyeron una refinería. Pero la tensión entre los socios creció como un cáncer. Rockefeller quería pedir prestado agresivamente para expandirse. Clark, aterrado por la deuda, intentaba frenarlo. En 1865, la sociedad llegó al punto de quiebre. No podían ponerse de acuerdo sobre el futuro, así que decidieron disolver la empresa. La refinería iría al socio que hiciera la oferta más alta en un remate privado. Era un duelo. La disputa empezó en $2000, $3000, $5000, $10000. El rostro de Clark fue palideciendo, pero no podía imaginar que un joven de 25 años tuviera el estómago o el capital para ir más lejos. Decidió cerrar. $50000. John, ríndete.
La sala quedó en silencio absoluto. Clark ya alcanzaba su saco, seguro de haber ganado, hasta que escucharon 72.500. La sonrisa desapareció. Clark se dio cuenta en ese momento de que John subiría hasta la quiebra o la muerte. Levantó las manos. Se acabó. El negocio es tuyo. John D. Rockefeller había ganado. Le dio la mano a Clark, salió de la sala y dijo después: ese fue el día que determinó mi carrera. Ahora John era el dueño. Renombró la empresa Rockefeller y Andrews y empezó a aplicar la mentalidad del libro mayor A al mundo sucio del petróleo. En esa época, refinar era increíblemente despilfarrador. La mayoría de los refinadores solo quería queroseno para lámparas. Aventaban el resto, gasolina, nafta y alquitrán, directo al río. Rockefeller miraba ese río y veía dinero desapareciendo. Si no podemos quemarlo, lo vendemos. Junto con Andrews, Rockefeller detuvo el desperdicio. Andrews encontró formas de convertir ese residuo en aceite lubricante y parafina. Y no paró ahí. Compró bosques para hacer sus propios barriles y construyó sus propios hornos para secar la madera. Al eliminar cada intermediario, podía vender el aceite más barato que cualquier competidor y aún así ganar dinero. A los 30 años el contador lo había logrado. Era dueño de la refinería más grande de Cleveland, la capital mundial del petróleo. La mayoría de los hombres se hubiera detenido ahí y disfrutado la fortuna. Pero John no miraba su propio éxito, miraba a los alrededores. De pie sobre el horizonte ahumado, veía cientos de refinerías pequeñas e ineficientes compitiendo por migajas. Para Rockefeller, esos no eran rivales a respetar. Era un desmadre que estaba arruinando la industria. Voy a tomar esos pedazos rotos y forjar uno solo, y ese uno seré yo. 10 de enero de 1870. John D. Rockefeller y un puñado de socios incorporaron oficialmente la Standard Oil Company. Estaba construyendo una máquina diseñada para tragarse a cada competidor en su camino. Para hacerlo, no miró los pozos de petróleo, miró las venas de la nación, los ferrocarriles. Los ferrocarriles estaban en una espiral de muerte, recortando tarifas para robarse negocios unos a otros. Rockefeller olió sangre. Entró a las oficinas de los reyes de los ferrocarriles y dijo: señores, puedo garantizar 60 vagones de petróleo al día, con lluvia o con sol. ¿60? Eso es más que todo el resto del valle combinado. Exacto. Y a cambio, quiero una sociedad secreta. Era la South Improvement Company, una empresa fantasma diseñada para funcionar como un cártel entre los mayores refinadores y los ferrocarriles. Tenía 3 pilares implacables. Primero, el reembolso. Rockefeller recibía un descuento enorme en cada barril que transportaba. Segundo, la red de espionaje. Los ferrocarriles le daban a John reportes detallados sobre sus rivales, a dónde enviaban, a quién le vendían y a qué precio. Y el golpe final, el descuento cruzado. Cada vez que un competidor enviaba un barril de petróleo, el ferrocarril le quitaba una parte de su dinero y se lo entregaba directamente a Rockefeller. Era brillante, era legal. Invitaba a un competidor a su oficina en el número 26 de Broadway, 6º piso, tranquilo como un diácono, y le presentaba una propuesta simple. Ya viste las tarifas, amigo. Me están pagando por cada barril que tú mandas. Si sigues en el juego, vas a quebrar. Véndeme ahora por acciones de Standard Oil o por dinero o te aplasto. Tú decides. En una negociación específica, un dueño de refinería cometió el error de rechazar la oferta. Rockefeller se levantó, fue hasta la ventana y la abrió completamente. Bill, ven a ver esta vista. 6 pisos de altura. Bonita, ¿verdad? El viento aullaba. El hombre se acercó nerviosamente. ¿Sabes? Si un hombre se resbalara aquí, cayera por esta ventana. Serían solo 6 segundos y rápidamente se convertiría en un nombre en los obituarios de Cleveland. Entre febrero y marzo de 1872, la masacre alcanzó su punto máximo. En una legendaria ventana de 48 horas, se tragó 6 refinerías una por una, puerta por puerta. En menos de 3 meses, 22 de las 26 refinerías de Cleveland se habían rendido. Pero entonces alguien filtró el secreto y el público estalló. A finales de marzo, las regiones petroleras entraron en furia. Quemaron a Rockefeller en efigie.
Marcharon con antorchas contra la anaconda. La presión fue tan intensa que el legislativo de Pensilvania revocó el permiso de la South Improvement Company en meses. El público celebró. Creyó que había ganado. Estaban equivocados. A Rockefeller ya no le importaba la South Improvement Company. ¿Por qué? Porque cuando la derrumbaron él ya era dueño de Cleveland. Pero Cleveland era solo el principio. Empezó a mirar el mapa de Estados Unidos como un general planeando una guerra total. Lo que inventó después se convertiría en el modelo para todos los monopolios de la historia. Era la integración vertical. Si un rival en otro estado se negaba a vender, él le cortaba el oxígeno. Compró las empresas que fabricaban los barriles de roble blanco. Compró los almacenes. Compró las plantas químicas que producían el ácido necesario para refinar. De repente, los competidores descubrían que aunque pudieran refinar el petróleo, no encontraban un barril para ponerlo ni un químico para tratarlo. Pero había un obstáculo final, el oleoducto independiente. En un último intento desesperado por sobrevivir, los hombres del petróleo de Pensilvania empezaron a construir un oleoducto gigante de 110 millas para bombear petróleo directamente hasta la costa, rodeando los ferrocarriles de Rockefeller. Era una hazaña de ingeniería destinada a quebrarle la espalda a Standard Oil. La respuesta de Rockefeller fue tierra arrasada. Compró franjas de terreno a lo largo del trayecto del oleoducto para paralizar la construcción con demandas por invasión de propiedad. Cuando eso no funcionó, sus equipos entraron en guerras de tuberías, saboteando líneas y sobornando funcionarios locales para cancelar permisos. Cuando el oleoducto finalmente quedó listo, las empresas independientes estaban agotadas y en quiebra. Rockefeller simplemente entró y compró el oleoducto por una fracción de su valor. Uno por uno, los dominós cayeron. De Cleveland a la costa del Atlántico, el hombre del petróleo independiente se estaba convirtiendo en una especie en extinción. Los niños veían a sus padres quebrar. En 1879, el contador finalmente había terminado el mapa. Estaba en la cima del 90% de la industria entera. Había consolidado el caos. Había ganado el gran juego. Pero había un nuevo problema. Cuando posees el 90% del mundo, tienes un blanco enorme en la espalda. Y ese blanco estaba a punto de pintarse de rojo. En 1882, Rockefeller había ganado la guerra, pero ahora necesitaba descubrir cómo gobernar un imperio que no debería existir. Standard Oil era una telaraña de decenas de empresas en múltiples estados. En esa época, la ley americana era simple. Una empresa en Ohio no podía ser dueña de acciones de una empresa en Pensilvania. Su imperio era un gigante sostenido por apretones de manos secretos y acuerdos informales entre caballeros. Era frágil. Entonces, los abogados de Rockefeller inventaron algo que el mundo nunca había visto antes. Un fantasma que podía ser dueño de todo y no le respondía a nadie. En 2 de enero de 1882, Rockefeller y 8 socios firmaron un documento secreto. Juntaron las acciones de 40 empresas diferentes dentro de una sola entidad masiva controlada por 9 fideicomisarios. Lo llamaron Trust. Era un juego de ilusionismo legal. Si un regulador del gobierno preguntaba quién era dueño de una refinería en Nueva York, la respuesta era un laberinto de papeleo que no llevaba a ningún lado. Como escribiría un periodista después, podías argumentar su existencia por sus efectos, pero no podías probarla. Desde la oficina en el número 26 de Broadway en Nueva York, en un edificio conocido como El Templo, Rockefeller ya no solo refinaba petróleo, optimizaba el mundo, aplicaba la obsesión del libro mayor a escala global. Era famosamente obsesionado con la última gota. Llegó a ordenar que una fábrica usara exactamente 39 gotas de soldadura para sellar una lata de queroseno, porque 40 era desperdicio y 38 goteaba. Esa única gota ahorraba una fortuna multiplicada por millones de latas. Ese era el estilo estándar, perfección por obsesión. Pero la visión de Rockefeller fue mucho más allá de las fronteras americanas. Se dio cuenta de que mientras Estados Unidos tenía el petróleo, el mundo tenía la oscuridad. Inundó los mercados asiáticos con las icónicas latas azules de 5 galones. En China,
Distribuyó millones de pequeñas lámparas de queroseno de manera gratuita. Si le das a un hombre una lámpara, eres dueño de sus noches. Para mantener la luz encendida, ese hombre necesitaba comprarle el petróleo a Rockefeller por el resto de su vida. Los resultados fueron impresionantes. Hizo caer el precio del queroseno de 30 centavos por galón a solo 8. Por primera vez en la historia de la humanidad, los pobres podían darse el lujo de quedarse despiertos después del anochecer. En la década de 1890, el contador valía más de 900 millones de dólares, aproximadamente 1.5% de toda la economía americana. Pero los números eran lo único que seguía creciendo. Mientras el imperio alcanzaba su cima, el hombre empezaba a derrumbarse. El éxito lo comía por dentro. Rockefeller desarrolló alopecia. Su cabello cayó a mechones, la cabeza, las cejas, hasta las pestañas. Se convirtió en una figura fantasmagórica y calva. Finalmente, obligado a usar un conjunto rotativo de pelucas de diferentes largos para imitar el crecimiento natural del cabello. Vivía de galletas y leche porque los nervios le habían destruido la digestión. Y mientras Rockefeller se escondía en su templo, un nuevo tipo de enemigo afilaba la pluma, listo para revelar el único secreto que el libro mayor A no podía ocultar. 1902. Una tormenta se formaba en las oficinas de la revista McClure's. Era liderada por una mujer llamada Ida Tarbell, periodista y sobreviviente. Décadas antes, su padre había sido un hombre del petróleo independiente en Pensilvania. Ella había visto con sus propios ojos cómo la anaconda de Standard Oil exprimió la vida del negocio y del espíritu de su padre. Esa era su oportunidad dorada de venganza. Por 2 años, se convirtió en detective cazando una sola cosa: la prueba de que el fantasma existía. Rastreó a exempleados descartados por la máquina. Desenterró contratos secretos enterrados en sótanos de ferrocarriles. Mapeó meticulosamente los reembolsos, los descuentos cruzados y las redes de espionaje. Pero entonces la investigación tomó un giro escandaloso. Una bomba explotó en los titulares que ninguna cantidad de secreto corporativo podía ocultar: el Diablo Bill. El público descubrió que John era hijo de un criminal buscado, un bígamo que vivía una doble vida bajo nombre falso. La máscara del diácono fue arrancada. Rockefeller quedó paralizado. Por primera vez en su vida, no podía controlar el juego. Se negó a comentar, retirándose aún más a sus propiedades, mientras la admiración del público se transformaba en odio puro e irrestricto. La historia de la Standard Oil Company de Tarbell se convirtió en el libro más peligroso de América. Le dio al público un rostro al que odiar y le dio a un joven y audaz presidente la munición que necesitaba. Theodore Roosevelt lanzó una investigación antimonopolio de tierra arrasada que recorrió los tribunales por años. 15 de mayo de 1911. Llegó el día del juicio. La Suprema Corte de Estados Unidos asestó el golpe final. Declaró a Standard Oil un monopolio irracional. La orden fue clara: el imperio debe ser destruido. El trust fue destrozado en 34 piezas separadas. Esos fragmentos eventualmente crecerían y se convertirían en potencias globales como Exxon, Mobil y Chevron. A los 72 años, el mundo creía que Rockefeller finalmente había perdido. En realidad, cuando el monopolio fue desmembrado, Rockefeller no perdió la propiedad, solo la vio descentralizarse. Seguía manteniendo su enorme participación accionaria en las 34 nuevas empresas, libre del nombre Standard y de las ataduras legales del trust. El valor de esas acciones se disparó. En 1916, mientras el mundo hacía la transición de las lámparas de queroseno a la era de la gasolina, la riqueza de Rockefeller explotó. Los titulares de primera plana en todo el país confirmaron una marca impresionante. John D. Rockefeller se había convertido en el primer billonario confirmado del mundo. En una época en que el americano promedio ganaba $800 al año, su fortuna personal había superado los 1.000 millones. Sobrevivió a su padre, a sus competidores y hasta al gobierno de Estados Unidos. Pero cuando el viejo se dio cuenta de que el oro estaba apilado, solo tenía un último enemigo, uno al que no podía comprar y al que no podía aplastar: el tiempo.
y el tiempo se estaba acabando. Contrató a los primeros especialistas en relaciones públicas del mundo para limpiar el nombre estándar de la sangre, apareciendo en público como un abuelo gentil, repartiendo monedas de 10 centavos nuevas y brillantes a los niños. Fundó la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, financiando investigaciones que erradicaron la anquilostomiasis y la fiebre amarilla. ¿Era culpa? ¿Un despertar genuino? ¿O el golpe final brillante de un hombre que sabía que la historia la escriben los ganadores? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el 23 de mayo de 1937, la máquina finalmente se detuvo. John D. Rockefeller murió a los 97 años. No logró alcanzar su meta de vivir hasta los 100, pero sí alcanzó la otra meta, la de hacer $100,000, por un margen que desafía la comprensión humana. Como dijo el propio Rockefeller alguna vez, creo que el poder de ganar dinero es un don de Dios, y desde que lo recibí, creo que es mi deber ganar más dinero y aún más dinero, y usar el dinero que gano para el bien de mis semejantes, según los dictados de mi conciencia. Si este video te hizo ver diferente la línea entre genialidad y codicia, cuéntanos, ¿crees que Rockefeller fue un visionario que construyó el mundo moderno o un depredador que destruyó todo lo que se puso en su camino? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque entender quién construyó el sistema es el primer paso para entender cómo funciona. Hasta la próxima.